Iglesia Paposal, palabra, poder y salvación. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Estamos muy agradecidos contigo porque nos permites estar en contacto con nuestros hermanos. Hay dificultades obvias por la situación que se está viviendo, pero te tenemos, Dios, y nos has dotado de adelantos tecnológicos que nos permiten acercarnos a nuestros hermanos. Y lo hacemos en este momento para compartir tu palabra. Esa palabra maravillosa que es viva y eficaz, que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, que discierne hasta lo mínimo de nuestra existencia. Y esa palabra, Señor, la proclamamos en esta hora. Y nos acercamos a ti y a tu palabra con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto. Queremos transformar nuestra vida, queremos seguir creciendo en nuestra vida, queremos que se siga cumpliendo tu palabra cuando dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, hay mucho más que nosotros podemos recibir de ti a través de tu palabra. Lo de hoy será otro granito de arena en esa edificación que estás haciendo en cada uno de nosotros, pero estamos dispuestos a recibirla y a llevarla a la práctica. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que haya revelación, que haya iluminación, que haya inspiración para transmitir el mensaje. Y todo esto, Señor, va a permitir que haya transformación. Transformación de vida para nuestras vidas. Lo creemos, Señor, lo confesamos en el poderoso, en el dulce nombre de Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo y gracias por cada persona que está recibiendo esta palabra a través de las diferentes redes, Señor. Dios llega a cada corazón, lleva, Señor, consuelo, edificación, exhortación, consolación a través de tu palabra, Dios. En el dulce y poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, Señor, y no nos cansamos de reconocerte como nuestro Dios. En Cristo Jesús, gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, estamos ya en el quinto día de nuestra cuarentena. Para muchos ha sido traumático, para muchos ha sido desesperante. Obviamente que es incómodo tener uno que permanecer dentro de las cuatro paredes de su casa, pero gracias a Dios tenemos un techo debajo del cual estar y gracias a Dios porque la provisión ha llegado y llega hoy y seguirá llegando porque el Señor no nos va a desamparar. Él ha enviado ángeles para que nos sustenten en todo este tiempo. Y si no hay ángeles, tranquilo, porque también Él usa los cuervos. Pero lo importante es que tú tengas la plena convicción que el Señor está contigo, que te está ayudando, que te está fortaleciendo. Mis amados, hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Hoy vamos a hablar de abundancia. Es un tema que interesa sobremanera cuando todo el mundo está hablando de acaparar o de la escasez. Vamos a mirar la abundancia, pero obviamente desde un punto de vista un poquito más concreto en cuanto a nuestra actitud en el momento actual. Preparado papel y lápiz y entramos en nuestro tema. Y obviamente entramos con la introducción para decir que significado de abundancia es gran cantidad de una cosa. Gran cantidad de una cosa. Y si hablamos de abundancia, entonces tenemos que mirar lo importante que es la magnitud de nuestra vida en Cristo Jesús. El Señor nos brinda una vida y vamos a ver qué clase de vida es la que el Señor nos está ofreciendo. Y para ello obviamente tenemos que ir a nuestro mapa, a nuestra hoja de ruta, la palabra del Señor. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra del Señor. Y aquí se utiliza la palabra abundancia. Y en este versículo viene de un griego, el griego perizos, que significa extravagantemente grande en todo. El Señor nos da una vida extravagantemente grande en toda, pero con un adicional. ¿Cuál es? Que es de gran excelencia, de gran excelencia. Pero pasamos entonces a también mirar desde el punto de vista de nuestro corazón la abundancia. Y para ello tenemos que ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, aquí también encontramos la palabra abundancia, pero ya no viene del griego perizos. En este versículo de Lucas 6:45, la palabra abundancia viene del griego periseuma, periseuma, y significa exceso. ¿Cuál es la diferencia? El mismo versículo nos lo da a entender, porque dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Eso es excelente. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y ahí sí ya no hay excelencia, pero abunda. ¿Te das cuenta? Aquí simplemente abunda, bueno, regular o malo, pero abunda. Y eso está sucediendo en el corazón humano. Miremoslo a la luz de dos versiones diferentes. La primera que consideramos es la Biblia de Jerusalén. Dice, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. Mira que no habla de la calidad, habla de la cantidad. De lo que rebosa el corazón habla su boca. Pero tenemos otra versión. Se llama Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Y ahí dice, sus palabras denuncian lo que hay en su corazón. Entonces, el hablar identifica a la persona. De lo que hay en su corazón habla la persona. Las palabras demuestran lo que la persona es en su interior. Por la forma de hablar somos reconocidos. Por la forma de hablar somos identificados. Estamos hablando de abundancia y terminamos con lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el versículo lo deja claro. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Y pasamos luego al siguiente punto de nuestro bosquejo o de nuestra enseñanza en el día de hoy. Corazón rebosante. El corazón rebosante. Empezamos con una inquietud. ¿Qué rebosa tu corazón? Sí, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que rebosa el corazón habla la boca. Pero si tú miras tu corazón, ¿qué es lo que rebosa en tu corazón? Déjame decirte que la respuesta no te la voy a dar. La respuesta la tienes tú mismo. ¿Por qué? Porque depende de quién tú eres. Depende de quién eres. Y no vamos a entrar a analizar los diferentes tipos de personas. Simplemente nos enfocamos en nosotros como cristianos. Si eres nacido de nuevo, debes buscar permanecer lleno del Espíritu Santo. Debes permanecer o buscar por lo menos el permanecer lleno del Espíritu Santo. Y vamos entonces a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Ahora, sean llenos no hace referencia a que tú tengas la llenura del Espíritu Santo como una experiencia de momento, como una situación que se dio en cierto instante y que ya pasó.
no es algo del pasado, no es algo de un momento, más bien debes permanecer lleno del Espíritu. La idea es esa. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien permanezcan llenos del Espíritu Santo, porque en este aspecto de la llenura del Espíritu Santo hay hermanos respetables, obviamente, estamos analizando una situación, no estamos hablando de nadie, pero hay hermanos que son como guardianes de museo. Están aferrados al pasado y limpiando símbolos del pasado. Hay hermanos que recuerdan cuando fueron llenos del Espíritu Santo. No, tú debes permanecer lleno del Espíritu Santo. Y así cobra más vigencia nuestra enseñanza de hoy. Pero además vamos a considerar otro par de versículos bíblicos. Otro par de versículos bíblicos. El primero es el Salmo 23:5. Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y pasamos a Juan capítulo 3, versículo 34. Juan capítulo 3, versículo 34. Porque de el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juntemos los dos versículos. Unges mi cabeza con aceite, en el Salmo. Ungir, manifestación de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso dice, con aceite. Pero también dice, mi copa está rebosando. Es decir, vamos a imaginarnos la capacidad de tu mente. 3 litros. El Señor no va a medir 3 litros para ponértelos y que quedes a full. No, si tiene tu capacidad de 3 litros, Él te va a dar 3 litros y dice Juan 3:34 que Él no da el Espíritu por medida, quiere decir que te va a dar más. ¿Para qué? Para que tu copa rebose. ¿Y para qué rebose? ¿Para qué rebosa? Para que otros puedan disfrutar lo que Dios te ha dado. Quiere decir que tienes a tu disposición la plenitud del Espíritu Santo y que en la medida en que aproveches y te llenes de Él, vas a disfrutar los inmensos privilegios de tenerlo. ¿Qué privilegios hay cuando tienes al Espíritu Santo? Son muchos, destaquemos 3. Tienes convicciones, tienes guía, tienes poder y tienes más, muchísimo más. Pero, repito, esto tiene que alcanzar a los demás, tiene que reflejarse a los demás. Mantente lleno del Espíritu Santo, que tu copa rebose. Ahora bien, algunos van a la iglesia con la expectativa de recibir, de ser llenos del Espíritu Santo. Que oren por ellos, que les ministren, y no vamos a juzgarlos, no estamos en contra de eso. Pero la verdad es que cuando tú fluyes como cuerpo de Cristo, tu realidad es diferente. ¿Por qué? Porque te llenas en secreto, en el secreto de Dios. Y cuando estás con los demás, brindas de lo que has recibido. Brindas de lo que has recibido. Vamos nuevamente a la palabra, Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Qué bendición! Oras en el secreto, te llenas y el Señor te recompensa cuando estás en público. Mira más o menos cómo lo está planteando el apóstol Pablo cuando escribe su carta a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 14:26 dice la palabra: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, que cada uno llega a aportar. Es mejor llegar a la congregación con la disposición de dar más que de recibir. Cuando tú vas dispuesto a dar de lo que Dios te ha dado, a compartir de gracia lo que de gracia Él te ha dado. Pero para ello debes pasar tiempo en intimidad con el Padre.
Para que tu corazón rebose del Espíritu Santo, necesitas tener intimidad con el Padre, necesitas pasar tiempos de oración, necesitas tener tiempos a solas con Él. ¿Para qué? Para que te llenes. No solo buscando manifestaciones de poder, que son muy importantes, pero que también obviamente requieren el respaldo del Espíritu Santo, pero que no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Vámonos ahora a Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Allí dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, sí, se necesita el poder de Dios para salvación. Y nosotros estamos teniendo a nuestra disposición los dones del Espíritu. Pero cuando hablamos de llenura, no es solamente buscar esos dones de poder maravilloso del Señor. Estamos en intimidad con Él, pero sin olvidar que la verdadera manifestación de nuestra formación, de nuestro carácter, se da a través del fruto del Espíritu. Y para eso tenemos que ir entonces a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tú llegas a la congregación, es bueno que llegues lleno del Espíritu Santo, pero más que para las manifestaciones de poder, que reitero son importantes, para que reflejes a Cristo a través de tu carácter formado, que muestres que estás lleno del Espíritu Santo. Y no solamente cuando llegues a la iglesia, camino a la iglesia, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu vida cotidiana. Hay personas que necesitan recibir de lo que tú tienes. Pero si tú no tienes llenura del Espíritu Santo, mi hermano, ¿qué vas a poder dar? Un saludo, un abrazo, un estrechón de manos, una palabra de ánimo, una pregunta: ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es suficiente para que una persona vea que en ti hay algo diferente y busque lo que tú tienes y pueda llegar a la salvación, o para que un hermano en Cristo sea fortalecido a través de lo que Dios le da por medio de tu vida. Ahí está la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lo manifiestas. Pero también quiero decirte algo que es muy importante. Y es que la llenura del Espíritu Santo tiene un lenguaje. Y ese es nuestro siguiente punto en la enseñanza. El lenguaje de la llenura del Espíritu Santo. El lenguaje de la llenura del Espíritu Santo. Tiene su propio lenguaje, la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios 5 del 18 al 20. Ya habíamos visto el versículo 18. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Pero continuamos, versículo 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nota
que tu vocabulario en términos generales, cuando estás lleno del Espíritu Santo, es un vocabulario que glorifica el nombre del Señor. No olvides que según Salmos 23:5, tu copa está rebosando. No olvides que según Juan 3:34, Dios no te dio el Espíritu por medida. Dios quiere que tú estés rebosando espiritualmente. Él no te lo da con medida. El límite lo pones tú. Eres tú quien pone el límite de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, de la manifestación del Espíritu Santo. Siempre estás hablándole al Señor o estás hablando con los demás de una manera maravillosa, con agradecimiento, con alabanza, con alegría, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. Claro, hermano, no te estamos diciendo que si tú tienes una enfermedad, tienes que dar gracias a Dios por esa enfermedad. No podemos concebir una persona, Señor, gracias porque yo tengo este dolor tan grande en la cintura, yo no me puedo mover, yo no me puedo agachar, yo no me puedo sentar, yo no me puedo recostar, esto es una delicia, yo te doy gracias. No le das gracias a Dios por esa enfermedad, pero le das gracias a Dios en medio de la enfermedad, porque más importante que la enfermedad es la provisión de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él en la cruz del Calvario llevó tu enfermedad. Entonces puedes proclamar victorioso y agradecido: gracias, Señor, porque este síntoma desaparece en el nombre de Jesús, porque tú eres mi sanador, porque tú sanas todas mis dolencias, porque Jesús llevó mi enfermedad, o la que era mi enfermedad, en la cruz del Calvario. Nadie va a estar feliz y agradecido porque no tiene dinero para alimentar a su familia. Nadie va a decir, no, qué alegría poder ver a mis hijos que están aguantando hambre, que están raquíticos, que están desnutridos. Qué bendición, Señor, gracias porque mi familia aguanta hambre. Pero cuando la situación económica se aprieta, tu actitud es de agradecimiento a Dios, no por el momento, sino porque Él dijo que proveerá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que si Él cuida de las aves y que si Él cuida de los lirios, mucho más cuidará de ti. Y eso es hablar conforme a una persona que está llena del Espíritu, agradecido y alabando a Dios, a pesar de las circunstancias, por difíciles que sean, siempre estás alabando al Señor. No le pongas límite a tu relación con Dios, no le pongas límite a la llenura del Espíritu Santo. Sumérgete en el río del Espíritu de Dios. Sumérgete en el Espíritu de Dios, en el río del Espíritu. Vamos entonces a mirar en Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 9. Ezequiel 47, del 1 al 9. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado,
y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Mira, qué mejor manera de tipificar lo que es tu vida en el Espíritu Santo. Ya entraste al río, a la orilla del río, y las aguas te llegan hasta los tobillos. No es el lugar óptimo para ti. No te quedes allí, no te quedes pensando en que se te mojaron los tobillos. Avanza, avanza para que también se mojen tus rodillas. Y cuando el agua llegue a las rodillas, no te detengas, sigue avanzando, porque tus aguas van a llegar a tus lomos. Y después de que lleguen a tus lomos, te vas a sumergir en ese río precioso del Espíritu, y entonces vivirás la plenitud del Espíritu. Y si te das cuenta en la lectura, que no, obviamente no podemos entrar a analizar por tiempo todo lo que más ella nos enseña, pero sí encuentras que hay árboles frondosos, porque cuando se está cerca a los ríos de agua viva, hay fruto abundante, y en ese río hay vida, en ese río hay salud, en ese río hay plenitud de Dios, y mientras tú vives la gloriosa experiencia de ese río, estás hablando conforme a la palabra de Dios. Tus palabras deben reflejar la alabanza de la que estábamos compartiendo hace unos minutos. Gratitud al Señor. Tu manera de hablar es el termómetro que mide tu fuego espiritual. En cierta medida le sucedió a Pedro. Pedro mostró cuál era su nivel cuando lo miramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 73 al 74. Mateo 26, 73 al 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Duró 3 años y medio más o menos cerca al Señor Jesús. Y su forma de hablar lo identificaba. Más que por un dialecto, Pedro se esfuerza ahora por demostrar que no estaba al lado del Señor Jesús. Y comenzó a maldecir, a jurar, y dijo que no lo conocía, luego también mintió. Cuando la persona no está nadando en el río del Espíritu, su vocabulario es un vocabulario que se identifica con la maldición, con los juramentos y con la mentira. Y pueden suceder muchas otras más cuestiones que lo identifiquen, pero dentro de este pasaje, ahí está clarito. Comenzó a maldecir, a jurar y a mentir. Cuando tú estás en la iglesia, tu vocabulario es generalmente el apropiado. La iglesia no es el lugar óptimo para medir tu vocabulario, porque en la iglesia siempre estás alabando a Dios, glorificando a Dios, diciendo amén, diciendo aleluya. Pero lo que realmente deja en claro la condición del creyente es cuando está pasando el momento de dificultad, el momento de adversidad. Momento que llevó a Pedro a maldecir, a jurar y a mentir. Cuando estás en el momento de dificultad, lo que aflora es lo que está rebosando en tu corazón, la abundancia que hay en tu corazón. Hoy, el mundo está atravesando uno de los momentos más impactantes en la historia. En todo el mundo tenemos miles de aislados por un virus que hasta el momento es incontrolable. Hay gran cantidad de contagiados, hay muertos, hay miles de personas, millones de personas que están encerradas. Hay empresas que han cerrado, hay personas que están desamparadas. La economía del mundo entero está en un altísimo riesgo.
y todo el mundo está hablando. Pero cada quien habla de acuerdo a lo que satura su corazón. Cada uno habla de acuerdo a la abundancia de su corazón. Pero ten en cuenta que además de reflejarte como creyente, tu hablar desata bendición. Pasemos a nuestro cuarto tema. El mundo te necesita. El mundo te necesita. El mundo hoy está anhelando un idioma diferente. Necesita a alguien que rompa los esquemas, que no esté proclamando los conceptos personales. Alguien que salga de lo establecido por una sociedad corrupta, inmoral, atemorizada, ignorante de lo espiritual, una sociedad ególatra, indolente, bien religiosa o bien atea, arrogante, vanagloriosa. El mundo necesita y en silencio proclama una persona o varias personas que se desliguen del hablar mundano. De pronto no son capaces de reconocerlo textualmente, expresamente, pero en el corazón anhelan a alguien diferente, un mensaje que ofrezca una solución definitiva, que ofrezca una solución real. Y tú, mi hermano, como nacido de nuevo, como creyente en Jesucristo, no tienes la respuesta para el mundo, pero tienes el mensaje que presenta al autor de la fe, el mensaje que trae una solución que el mundo está clamando. No calles, comparte las virtudes de quien te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es tiempo de guardar silencio, no es tiempo de quedar callado, es tiempo de hablar, porque el mundo está ávido de escuchar ese mensaje que tú tienes. Y es el momento de pasar a nuestro quinto punto, autoanálisis. El autoanálisis. Escúchate hablar. Ante esta situación, escucha lo que estás diciendo. Escucha cuál es la prioridad de tu conversación y así comprenderás tu vida espiritual. Y vamos a compartir algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿hablas temor? Ese no es el idioma adecuado. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. 2 Timoteo 1, del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No puedes hablar temor porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Todo lo contrario, tú tienes un espíritu de poder, tú tienes un espíritu de amor, tú tienes un espíritu de dominio propio y tienes el poder de Dios a tu disposición y amas a las personas y también tienes dominio propio, no te dejas llevar por las circunstancias, tienes templanza y la situación, por difícil que sea, no te va a mover. Te podrá sacudir un poquito, pero no te va a derribar. Entonces, no te avergüences de dar testimonio del Señor. No te avergüences de proclamar la verdad del Evangelio, un Evangelio de poder, un Evangelio que llevó a que tú seas salvo y que te da un llamamiento santo. No te quedes callado. Habla, habla, pero no en temor. Habla en poder, habla con autoridad. El Señor te la delegó. De pronto hablas en duda y pesimismo.
Si es así, es momento de cambiar tu actitud. Santiago 1, del 6 al 8. Santiago 1, del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tristeza sería que estás escuchando este mensaje y que te revistes del poder de Dios y dices aleluya y dices gloria a Dios y dices amén y te convences que todo está bien en tu vida porque estás de la mano del Señor y porque todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor, y entonces estás volando como un águila, pero termina este tiempo, apagas tu equipo en el cual estás escuchando, miras las noticias y piensas cuándo es que te va a coger el virus y cuándo es que te va a empezar a dar gripa y te carraspea un poquito la garganta y entonces ya quieres llamar de urgencias. Toma todas las precauciones, eso no te lo estamos negando, no te lo estamos quitando. Toma todas las precauciones, pero ten fe, no dudes, el Señor está contigo, no estés como la onda del mar que va y viene, que va y que viene, no seas de doble ánimo, no seas inconstante, mantente firme en el Señor, que el mundo vea en ti a una persona firme para que comprenda que sí se puede depender del Señor. ¿O de pronto estás criticando? Primera Corintios 10:10. No murmures. Primera Corintios 10:10. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está haciendo el apóstol aquí, el apóstol Pablo, un recuento de cosas que sucedieron y toca el punto cuando hubo murmuradores que perecieron. Y no te estoy diciendo que vas a morir, pero te estoy diciendo que vas a dejar de recibir grandes bendiciones del Señor. Mira, cuando en Romanos se da la lista de los hombres perversos de los últimos tiempos, están incluidos los murmuradores. Deja que los murmuradores murmuren, deja que la murmuración arrase con el mundo, pero tú no puedes murmurar, tú no debes murmurar. Pueden ser cosas ciertas, pero tú tienes la verdad absoluta, y la verdad absoluta es que el Señor te está guardando, es que nada te hará daño, y es que falle quien falle, tu Señor nunca falla, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿O te estás quejando por la situación? Entonces es necesario que vayamos a Efesios 4 del 6 al 7. Efesios 4 del 6 al 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No te quejes, no estés afanado. Ora al Señor. Y si ya le oraste, si ya rogaste al Señor por su benevolencia contigo, sigue con acción de gracias. Cree que ya tienes el manto de protección divina sobre tu vida, y de ahí en adelante, mi hermano, lo único que tienes que hacer es vivir en agradecimiento a Dios. Y cuando tú cumples con todo este proceso, la paz de Cristo, la profunda paz de Dios. Acuérdate que el Señor te prometió que te daba la paz, no la paz del mundo, sino la paz de Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces ya habrá paz, porque ayer llovió y cuando estaba lloviendo pensabas, no, con toda esta situación, un aguacero aquí, ¿qué tal yo tenga que salir? Pierdes la paz.
pero ya dejó de llover y sol, y entonces ¿será que con el sol esto me va a hacer peor, esto me va a hacer daño? Necesitas vivir en paz, hace parte del fruto del Espíritu. Tú caminando con el Señor fructificas la paz que te permite vivir en medio de las dificultades más grandes. La paz no va a quitar los problemas de tu vida, la paz te va a ayudar a superarlos con tu mirada puesta en Jesús, viviendo tranquilamente. ¿Te cargaste? ¿Sientes que estás cargado? Es hora de ir a la palabra. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uy, hermano, hermana, por favor, coge ese versículo, esos 3 versículos y márcalos en tu Biblia. Pero nota lo que dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. No te está diciendo que le mandes tus cargas a Él. Porque hay hermanos que tienen la costumbre de mandar las cargas con otros. Tome, lleve mi carga. No, tú tienes que ir al Señor. Vengan a mí. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué debes hacer para llegar al Señor? Confesarle que estás cargado, mostrarle cuáles son tus cargas. Señor, aquí vengo a mostrarte mis cargas, a entregarte mis cargas, vengo a disfrutar de tu descanso. Y después nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Enyuntarnos con el Señor, enyugarnos con el Señor, es caminar a la medida que Él camina, es caminar con el paso que Él da. Y entonces podremos tener mansedumbre y humildad de corazón. Nos dejaremos llevar por la preciosa guía del Señor y lo haremos humildemente, reconociéndolo como nuestro Señor y como el que nos da la victoria. Y solamente así descansaremos, solamente así descansará nuestra alma. Porque cuando estamos con Él, cuando estamos enyugados con Él, el yugo es fácil y la carga es ligera. Un excelente trabajo en equipo. Pero si por otro lado estás pronosticando que para ti viene lo peor, pues es tiempo de aferrarte a la palabra del Señor. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Aprovechas la oportunidad para estar haciendo bromas? Puede ser divertido, pero refleja indolencia. Indolencia que está lejos de la instrucción bíblica. Indolencia que está lejos del ejemplo de Jesús. Miremoslo en la misma palabra del Señor. Y lo primero es que vamos a Romanos 12:15. Romanos 12:15. Gocen con los que se gozan, lloren con los que lloran. Sí, nos gozamos con los triunfos, nos gozamos con los éxitos, los nuestros y los de nuestros seres queridos. Pero hoy hay gente que está llorando por esta situación. Y algo que a mí me pone a pensar mucho es que le doy infinitas gracias a Dios que ni yo, ni ninguno de mi familia, ni ningún ser querido, es más, no conozco, no he tratado personalmente a una persona que haya sido infectada por este virus. Desde ese punto de vista estoy tranquilo, pero pienso,
en los que tienen seres queridos que están infectados, en personas que han vivido verdaderas tragedias, porque hay casos de familias en las que se han muerto 1, 2 o 3 miembros de esa familia a causa de esta pandemia. Y si algún día ellos abrieran una de las redes, si algún día, por algún motivo, ellos miraran una de esas bromas que constantemente se hacen, ¿qué sentirían? ¿Que hay personas que se están riendo por el sufrimiento de ellos? No seamos indolentes. Esa es la instrucción bíblica. Pero también tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Ejemplo que está en Mateo, capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nunca ha habido una movilización de multitudes sufriendo como hoy en día. Gentes que se sienten desamparadas, gentes que están como ovejas que no tienen pastor, que no tienen una verdadera guía, que no tienen un auxilio, que no tienen un verdadero apoyo. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Pero vamos también en el mismo Evangelio de Mateo a mirar Mateo capítulo 14, versículo 14. 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Estamos rodeados de muchas personas que no solamente por esta pandemia, por diferentes situaciones, están enfermos. Y tenemos que orar por ellos. Tenemos que tener compasión por ellos. Si no podemos llegar físicamente a donde están, desde nuestro secreto, oremos por ellos. Esta es la actitud que quiere Dios, es la actitud que nos demanda la palabra de Dios y la actitud de la cual nos dio ejemplo el Señor Jesús. Lloremos con los que lloran, pero también tengamos compasión de ellos. Cambia la fuente de tus pensamientos y así cambiarás tus palabras y así cambiarás tu rumbo. Te lo repito, cambia la fuente de tus pensamientos, porque así cambiarás tus palabras y así cambiarás tu rumbo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. No alimentes tus pensamientos con especulaciones, con noticias trágicas, con murmuración, con chismes, con quejas. Más bien la palabra del Señor nos invita a darle cabida en nuestro pensamiento a lo que es verdadero, a lo que es honesto, a lo que es justo, a lo que es puro, a lo que es amable, a lo que es de buen nombre, a lo que tiene virtud, a lo que es digno de alabanza. Enfila tus pensamientos en ese rumbo, porque cuando cambias la fuente de tus pensamientos, cambias tus palabras y cambias tu rumbo. Ya lo sabes. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas que Él abunde en tu corazón, porque así hablarás palabras llenas de fe, de ánimo, de fortaleza, de seguridad. Es decir, cuando estás lleno del Espíritu Santo, hablas las palabras que el mundo necesita escuchar. No te unas a las multitudes rencorosas.
Acuérdate que por lo general las grandes mayorías están equivocadas. Y las multitudes, y hoy más que nunca, son unas multitudes rencorosas, son unas multitudes pesimistas, necias. Mejor únete al Señor, mejor es que manifiestes tu unidad con el Señor. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Únete al Señor, manifiesta tu unidad con Él. Habla bendición a los que te escuchan. Tus hermanos en Cristo necesitan ser fortalecidos. Tus amigos que no conocen al Señor necesitan ser salvos. Y tú eres el instrumento de Dios para lograrlo. Nunca la humanidad ha tenido una oportunidad o le ha brindado una oportunidad tan linda a la iglesia para compartir las verdades del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y tú tienes que aprovecharla. Tú sabes que a mí no me gusta estar cuestionando y estar confrontando directamente a las personas, menos con actitudes de juicio, no para nada. Pero hoy tengo que decirte en el nombre del Señor que tú no puedes perder esta oportunidad, que no puede llegar el día en que el Señor te diga: el mundo entero fue agobiado por una pandemia, la del coronavirus, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú de qué hablaste? Y tú compartiste mi palabra, y que tú tengas que decirle: me llené de otras cosas y hablé de otras cosas. Llénate del Espíritu Santo para que puedas hablar conforme a la palabra de Dios. Hoy te insto en el nombre del Señor: marca diferencia, marca la diferencia, marca la diferencia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios, gracias Padre, gracias bendito Rey, en el nombre de Jesús. Yo te adoro y te bendigo y te exalto y te glorifico, Padre, y te doy gracias por tu palabra. Y en este momento, Señor, inquiétanos, porque yo soy el primero en la fila para decirte en el nombre de Jesús que quiero cada día ser más y más y más lleno del Espíritu. Cada día quiero estar más lleno de tu palabra, porque soy consciente, y ayúdanos para que todos seamos conscientes, Dios, de la necesidad que hay de proclamar a Cristo en este momento. Ayúdanos a hablar las verdades de Cristo. Ayúdanos a hablar la victoria sobre la derrota, la fe sobre el temor y la duda, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ministra nuestros corazones, y el dulce y maravilloso Espíritu Santo nos guíe a tener la valentía, la osadía, el denuedo para aceptar el reto, y hoy, como nunca antes, predicar de la palabra del Señor. Gracias, mi Padre. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.